Listo, listo, Diego, listo, Silvia. Vamos a empezar. Ya. Ok, empecemos. Ya estoy mejor de salud. La semana pasada mm, estaba un poco agripado, pero ahora ya superando la tercera cepa del COVID. Ya, empecemos. Eh, el día de hoy vamos a hablar un poco más de lógica en el sílabus que me hicieron alcance. Hay temas que aún debemos de desarrollar y en cumplimiento de esa formalidad vamos a hacer de esa manera, ¿ya? Así que no nos asustemos, es lógica, a final de cuentas, aún estamos en conocimientos, como yo generalmente digo a mis estudiantes que tengo acá en Puno, son conocimientos de Wawasi, son conocimientos primigenios que debemos de tener sí o sí, así que no nos queda otra situación que aprender, porque no hay tiempo para llorar, no hay tiempo para lamentar, simplemente es tiempo para ser esponjas, ¿no? Ser esponjas y absorber todo lo que podamos para de esa manera poder fortalecer nuestra formación preuniversitaria y podamos tener mejores armas para competir en ese escenario llamado examen de admisión. ¿Está bien, chicos? Ahora sí, vamos a empezar. Ya, vamos a empezar. El día de hoy nos va a tocar hablar sobre un tema, el que se denomina falacias no formales. ¿Qué son las falacias? Muchas veces hemos escuchado, ¿no? Cuando hemos tenido varias conversaciones y con personas sobre todo que tienen cierto grado académico o cierto conocimiento académico en estas cuestiones. No es que las falacias no las conozcamos, sino las conocemos, sin embargo, no sabemos definirlas teóricamente, ¿no? E identificarlas de esa manera. Simplemente las falacias muchas veces están en nuestra vida cotidiana, muy comúnmente arraigadas, ¿no? Y cuando nosotros tenemos este tipo de conversaciones, o muchas veces hemos establecido debates con personas, con amigos, con grupos o con personas de cierto grado académico, cuando decimos algo, a veces nos sorprendemos, ¿no? Porque nos responde con una respuesta muy tajante, ¿no? Nos dice, tu argumento es una falacia, ¿no? O lo que tú dices es una falacia, lo que tú estás insinuando es una falacia, o lo que tú me estás atribuyendo o imputando, en este caso nosotros como los estudiantes de derecho solemos utilizar, decimos, es una falacia, ¿no? Tu imputación es una falacia. Entonces, este término falacia está muy usado en lo que es en el ámbito académico, en el ámbito un poco, ¿no? Elevado del conocimiento. ¿De qué tratan estas falacias? ¿No? Existen, obviamente, si acá estamos hablando de unas falacias no formales, eso implica a entender de que también existen falacias formales. Bueno, las falacias formales son las que se realizan en el lenguaje lógico, ¿ya? En el lenguaje en el que ustedes, por ejemplo, podemos utilizar los conectores lógicos y las reglas de la lógica formal. Ahí ese es como un juego de matemáticas, ¿no? En ese juego de matemáticas, llamémoslo así, ahí cuando se malutiliza una ley o un símbolo lógico, no se lo utiliza de manera correcta, valga la redundancia, ahí estaríamos cometiendo una falacia formal. Pero en este caso, cuando hablamos de falacias no formales, estamos hablando de ¿cómo se dice? De estas inferencias, de estas proposiciones no formales que están en el lenguaje común, en el lenguaje que utilizamos diariamente, ¿ya? Es por eso que en este concepto que tenemos acá, nos dice que una falacia constituye un tipo especial de inferencia. Ya sabemos que una inferencia está contenida por una o más expresiones, y una expresión también se puede decir que es una proposición. Eso ya lo sabemos, ya lo estudiamos la anterior sesión. Entonces nos dice que este tipo especial de inferencia errónea, sin embargo engañosa, que parece correcta, pese a ser inválida, ¿ok? Ahí estamos encontrando el concepto. Es decir, es un tipo de falacia o de inferencia. ¿Qué es esta inferencia? Es un razonamiento o argumento que es erróneo, pero que sin embargo es engañosa a la vez, porque muchas veces nos puede parecer que es correcto, pero, y reiteramos, es erróneo. ¿Y cuál es la particularidad de esa falacia? Que nos parece correcta.
Es parece, pero no es en términos coloquiales, ¿no? Parece, pero no es finalmente. Entonces, vamos a decir que se van a presentar en dos niveles, ¿no? En dos niveles de clasificación. Lo que comentábamos en un principio, acerca de este tipo, ¿no? Las falacias formales, que son los que, como dijimos, los que se cometen en el lenguaje lógico, cuando se transgrede una ley o una regla lógica, ¿no? Como el utilizar mal un símbolo, un signo, o ese tipo de reglas que tienen el lenguaje lógico formal. Ahora, ¿qué es una falacia informal? Acá están las falacias informales, o también conocidas como las falacias materiales. Esos son, nos dicen, las que se manifiestan en el lenguaje natural o común, como les había indicado anteriormente. Cotidiano también se le puede decir. Y que se van a dividir en dos tipos. Ya, en dos tipos. Ya, a su vez va a tener una subdivisión de dos tipos. Una que se le va a conocer como las falacias de atingencia, y otra como las conocidas, llamadas como las falacias de ambigüedad. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Sí? Listo, muy bien. Son unos genios. Vamos, vamos, ya. Entonces existen falacias formales y falacias informales, ¿ya? Esas falacias informales también las vamos a conocer como falacias materiales, ¿ya? Y nosotros el día de hoy nos vamos a enfocar sobre todo en estas falacias llamadas informales, ¿ok? En estas falacias informales, que ya sabemos que se van a dividir en dos grandes tipos, por así llamarlos. Las falacias de atingencia y las falacias de ambigüedad, ¿ya? Ahora sí vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Listo. Vamos acá. Entonces, como mencionamos que existían dos tipos de falacias, de atingencia y de ambigüedad, valga la redundancia, podemos decir entonces que las falacias de atingencia van a venir a ser esas falacias que van a carecer de conexión lógica, ¿ok? Van a carecer de este término, grabémoslo, conexión lógica, ¿ya? Van a carecer de conexión lógica. Y en ese tipo de falacias de atingencia vamos a tener, por ejemplo, a los llamados petitio principii, círculo vicioso, ignoratio essensi, argumentum ad hominem, argumentum ad baculum, argumentum ad misericordiam, argumentum ad populum, argumentum ad ignoratiam, argumentum ad verecudiam, ¿ya? El conocido también como no causa pro causa, el plurim interrogatium, pregunta compleja. Son distinciones de los tipos de falacias de atingencia, principalmente. Son falacias de atingencia que son clasificados de esta manera, ¿no? Y obviamente, como dijimos, ¿no? Este estudio de la lógica, uno de los grandes precursores va a ser Aristóteles. Y podemos inferir en todo caso de que esta gran parte de esta clasificación de tipos de falacias de atingencia las va, ¿no?, a desarrollar Aristóteles en uno de sus tópicos, ya que él va a desarrollar. Entonces vamos a ir a desarrollar cada uno, en este caso nosotros, a desarrollar todos estos tipos de atingencia. Vamos a primero partir por el pretitio principio. ¿Está bien? Vayamos entonces al pretitio principio. Bien, acá tenemos al petitio principio, ¿no? Obviamente es un vocablo latín, ¿ya? Que significa petición de principio. Eso es lo que significa, ¿ok? Petición de principio. ¿Qué es el petitio principio? Pues es esa falacia que ocurre cuando nuestra premisa o mi premisa es la misma que la conclusión sin fundamento ni evidencia alguna, ¿ok? Entonces, distingamos entonces la palabra clave. Ocurre
ocurre cuando mi premisa, recordemos, cuando mi premisa es la misma que la conclusión. Misma que la conclusión. Y esto también se va a distinguir porque no tiene fundamento, es decir, carece de fundamento o evidencia alguna. Ejemplo, utilizar como premisa lo mismo que afirma la conclusión. O utilizar una premisa que utiliza algo que no está probado. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a partir de la siguiente premisa. Acá, en este primero de acá, donde están las flechitas. Nos dice, todo efecto tiene una causa. ¿Ok? Acá abajo, observemos, nos dice, la premisa es, todo efecto tiene una causa. Esa es la premisa, partamos de ahí. ¿Ya? Y vamos a deducir por consiguiente que la infidelidad, por ejemplo, es un efecto. La infidelidad es un efecto. Y como en la premisa dijimos que todo efecto tiene una causa, deducimos en nuestra conclusión que entonces la infidelidad tiene una causa. La infidelidad tiene una causa. Parece lógico, ¿verdad? Parece lógico lo que estamos razonando en este caso. Sin embargo, existe una falacia de petitio principii. ¿Qué pasó en este ejemplo? Si nos ponemos a pensar detenidamente, vamos a determinar, por ejemplo, de que si bien existe un efecto producto de una causa, el ejemplo que tenemos acá nos permite observar, por ejemplo, valga la redundancia, de que existe una pareja, ¿verdad? Que están sentados y que la señorita en este caso presumiblemente estaría también ¿no? entablando o estaría inmersa en una relación sentimental con otra persona a la vez, ¿no? Mientras también mantiene otra relación afectiva con quien sí pareciera ser su novio o su enamorado. Pero también está a la vez entablando otra relación sentimental, presumiblemente con alguien que es de confianza de ambas personas, ¿no? Posiblemente un amigo. Entonces acá nos dicen, ¿no? Que la infidelidad es un efecto. Entonces decimos, sí, efectivamente, acá hay un efecto, ¿no? Un efecto, propiamente dicho, un efecto de una infidelidad. Y nosotros podemos ir bajo esta lógica de acá de que existe efecto y causa, podemos decir que la causa de esta infidelidad haya sido pues tal vez a Pepito, que sería este de acá, que es el enamorado oficial, por así decirlo, haber presentado a Jaimito, que Jaimito es amigo de Pepito. Entonces, bajo esta lógica, el culpable sería Pepito, ¿no? Por haber presentado a Jaimito a su enamorada. Es decir, chicos, no presenten a sus amigos, a sus enamoradas, a sus amigos, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ocurrir lo mismo que le ocurrió a quién, a Pepito, ¿verdad? El haber presentado a su enamorada a Jaimito y Jaimito aprovechó esta situación para robarle la enamorada a su mejor amigo. Entonces, podemos deducir que la causa es presentarle, la causa de la infidelidad será presentarle tu amigo a tu enamorada. ¿Creen que es esa la causa, chicos? ¿Qué dicen ustedes? A ver, los leo. ¿No? ¿Está bien? ¿Y por qué? ¿Por qué creen que no es la causa? Ahí está. Es la culpa de ambos. Ya, chicos. Código de patas, profe. Simio no mata simio. No, no es lo que sucede, chicos, es por ejemplo, no, o sea, uno puede presentarle normal, ¿no? O sea, estamos en una relación que se supone que existe una confianza, una lealtad entre ambas personas, ¿no? Que han asumido un compromiso, ¿verdad? Un compromiso sentimental.
y por ende se entiende que existe también implícitamente un compromiso de fidelidad hacia la otra persona, no seas varón, seas mujer, o lo que fue, o lo que quisieses ser, o lo que fueras. El tema es de que no siempre presentarle a tu amigo significa que tú puedas estar con mi amigo, ¿verdad? Eso no es una causa real, sino es una eximente que tú utilizas para justificar un hecho, pero no es una causa. ¿Ok, chicos? No es una causa, porque simplemente podría ser otro escenario, puede darse de que simplemente la pareja en verdad se tenga fidelidad y lealtad y no puede existir otra persona, ¿no? Ni el amigo, ni el vecino, ni nadie, ¿no? Que pueda separarlos. Pero si dentro de la pareja no existe esa lealtad o fidelidad, puede ser el amigo, el vecino o el compañero de la universidad o de la academia, ¿no? Quien pueda tentar, digamos, a la persona de cometer un acto de fallar a su pareja o a su enamorado, romper ese compromiso que habían establecido al momento de comenzar su relación amorosa, ¿verdad? Entonces, esa es la relación, esa es la causa verdadera, más no, la causa puede ser el que tú hayas presentado a tu amigo, a tu enamorada, y no debiste hacerlo. No, esa no es causa. La causa verdadera va a ser la falta de compromiso, de lealtad y de fidelidad de parte de tu pareja. Esa es la causa verdadera, ¿verdad? Ahí se está mostrando, por ejemplo, este principio o esta falacia de petito principio, ¿no? No podemos decir entonces que el presentar a tu amigo es causa para una infidelidad, sino la causa verdadera va a ser otra, más no el presentarle a tu amigo, porque ese no es un fundamento real para decir que ese es la causa de la infidelidad. Entonces, ahí estamos partiendo un principio, de una falacia de petito principio, porque la premisa también es la misma que la conclusión, pero sin llegarse a comprobar, ni demostrarse, ni fundamentarse tal premisa, porque carece de fundamento. ¿Verdad, chicos? ¿Verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? Ya, muy bien, vamos entonces. Listo, vamos. No volemos, no volemos, ya tranquilos, agárrense, agárrense. Listo, listo. Vamos a borrar, ¿dónde está? Vamos a borrar todo esto y pasamos a la siguiente diapositiva, ¿ya? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya hablamos de esto, del petito principio, ¿ya? Es decir, primero se debe de fundamentar antes de concluir de manera ligera, decir algo que puede parecer cierto, pero no es, ¿ya? Vamos al siguiente. Nos tocaría el círculo vicioso, ¿ya? El círculo vicioso. Vayamos al círculo vicioso. El tema coyuntural del momento, chicos. Fraude en mesa, ¿no? Fraude en mesa. ¿En qué consiste el círculo vicioso? Pues simplemente este va a consistir en una doble petición de principio, es decir, se intenta probar la proposición A partir de la proposición B inversa o viceversa, ¿no? ¿Entienden, chicos? Mira, sí, nos dicen, vamos a enmarcarlos, ¿ya? Para no cometer un error, ¿ya? Consiste, nos dice, en una doble petición, ¿ya? Consiste en una doble petición de principio. Es decir, se intenta probar la proposición a partir de la proposición B y viceversa, ¿no? B con A con B. Y el ejemplo es acá, ¿no? Lo que sucede coyunturalmente en los últimos días, lo que es la vedette del momento para nosotros y para los medios de comunicación. Se habla de un fraude en mesa, ¿verdad? Han pasado casi 3 semanas, o cerca de 3 semanas o más, en el que no podemos tener un presidente, como se dice, electo o virtual presidente, ¿no? Porque yo recuerdo en las elecciones del 2016, al tercer día ya teníamos Kuczynski para rato, ¿no? Ya teníamos presidente, se estaba empezando a hacer la transición de mando. Pero ahora ha pasado 3 semanas y aún nadie se atreve a decir que el lapicito ha ganado o que el Castillo es presidente, ¿no? Porque existe, ¿no? Como quien dice, una pataleta de por medio donde una candidata no acepta su derrota, ¿no? Y a esto vamos al ejemplo. Ahora aterrizamos al ejemplo. El ejemplo nos dice, se intenta probar
la proposición A partir de la proposición B. Es decir, mira, tenemos a nuestra candidata que nos dice, no, existe fraude en mesa, pero ella va a fundamentar su fraude en mesa en quiénes, en los fake news, ¿verdad? En los fake news o en las denuncias que se hacen en redes sociales. Pero lo que no sabemos o lo que sabemos, pero muchas veces otras personas no suelen tener en cuenta es que la información que tenemos en redes sociales, que es abundante y que nos llenan los ojos por todos lados, es muchas veces son memes, ¿no? Son memes y que no siempre guardan relación con la verdad. Puede ser que alguien por curiosidad, por quién sabe, ¿no? Por hacerse el día, por armarse un meme, hace una noticia falsa, ¿no? Y nosotros caemos. Y acá, por ejemplo, cuando hablamos de un círculo vicioso es cuando fundamentamos nuestra inferencia en algo que no tiene sustento, ¿no? Y entonces estamos probando A con B y ese B necesariamente sabemos que carece de lógica, de razonabilidad. Por ejemplo, el de decir que Luisito y creo que es otro youtuber que se llama Aaron Play, ¿no? Aaron Play. Luisito y Aaron han sido vistos, ¿no? Robando actas de Keiko Fujimori, ¿no? Y han puesto dos fotos, ¿no? Y les pusieron nombres todavía abajo, ¿no? Dice Luis Soriano Quispe y al otro le pusieron Rodolfo Mamani Quesada, ¿no? Y cosas así. Y eso, una persona que tal vez no conoce tanto el mundo de las redes sociales o del YouTube, pues ya cree, ¿no? Ah, parece, ¿no? Y comparte, ¿no? Pero nosotros que ya conocemos un poco este mundo de los trolls y de los memes, sabemos que ambos son personas. ¿Entienden? Ya, ahora sí me escuchan, por favor. Me llamaron por ahí. Ahora sí, ya. Listo, 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 listo. Perdón. Me llamaron de suma urgencia. Listo. ¿Se entiende, verdad, chicos? Entonces, ahí podemos ver obviamente que existe un círculo vicioso porque se está argumentando bajo una premisa que es también falsa. No se puede argumentar lo falso con lo falso tampoco. Eso no es posible. Y ahí estaríamos cayendo en un círculo vicioso, ¿no? Y eso se da muy comúnmente en lo que ahora está aconteciendo, ¿no? En nuestra realidad, ¿no? Porque muchas personas creen que en verdad esa clase de memes son pruebas, ¿no? De que existe fraude, ¿no? Pero en realidad no es así, ¿no? Cuando hacemos la indagación detallada, podemos llegar a dar que al final de cuentas es un meme o que es una prueba trucha, como se dice. Y inclusive los medios de comunicación muchas veces caen, ¿no? No lo prueban. Pero ahí está, ¿ya? Profe, por estas noticias, ¿hay alguna noticia falsa de una sanción? Mm, una sanción por noticias falsas, no exactamente porque siempre se escudan los medios de comunicación en la libertad de expresión, ¿no? Lo que vendría a ser con otro tipo, ¿no? No necesariamente, ¿no? Difamación, sí, pero tendríamos que llegar a dar con las personas que han creado el meme, ¿no? Muy difícilmente podríamos llegar porque ya es un meme muy repetido y no podríamos llegar a saber quién es, ¿no? El autor de ese hecho.
Otro ejemplo más, profe. Ya, está bien, no te preocupes. Vamos a borrar esto. Listo. Otro ejemplo sería el de decir, por ejemplo, el que a partir, ¿no? de que alguien te diga, he visto a tu enamorada con otro chico, y tú vas a decir, pero tú sabes que esa persona no la conoces, por ejemplo. No conoces a esa persona y viene y te dice, he visto a tu enamorada con otro chico. Y tú no podrías caer en ese círculo vicioso, porque tú no has probado esa inferencia que te acaba de llegar. ¿Por qué? Porque no conoces a la persona. No, esa persona, al no conocerla, tú no tienes fundamento en esa persona. Porque si fuera tu amigo, una persona de tu entera confianza, podrías decir que sí, ¿no? Pero ni aún así tienes que probar ese hecho. Hasta el momento no. Profe, tengo dudas, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. No, eso no vale, ¿no? Porque eso sería también caer en ese círculo vicioso. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Es decir, probar algo que es falso con otra falsedad a la vez. No se puede probar lo falso con lo falso. Eso no es posible. Ese sería el ejemplo claro de un círculo vicioso. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Y listo, listo. Pasamos entonces. Ya, pasamos. Vayamos al siguiente entonces. Ahora vamos a hablar del ignoratio elenchi o conclusión inantigente, ¿ya? Inatingente, conclusión inatingente, ¿ya? ¿Qué es el ignoratio, el enchi o conclusión inatingente? También se le conoce como la ignorancia de asunto. Este se comete cuando un conjunto de premisas dirigidas a apoyar una conclusión se utilizan para probar una conclusión diferente, ¿ya? Y lo subrayamos acá. Vamos a subrayarlo acá. Nos dice conjunto de premisas dirigidas para probar una conclusión diferente, ¿ya? ¿Y qué es lo que tiene en particular esta conclusión? Esta conclusión no tiene ninguna relación con las premisas que se van a establecer. Por ejemplo, el día, no me recuerdo si es domingo, ¿no? El día domingo se jugó un partido de Copa América, ¿ya? En el que Perú le ganó a Colombia por un marcador de 2-1, ¿verdad? Y el día de ayer se jugó otro partido en el que Perú le igualó por 2-2 con gran partido de la Padula al Ecuador. ¿Listo? Ambas premisas, ¿no? Un partido ganado y otro empatado. Y alguien podrá decir, ¿no? Entonces, ¿clasificamos al Mundial de Qatar 2022? No, ¿verdad? Porque esa premisa no tiene sentido, ¿no? Porque estas competiciones son de Copa América y este torneo del Mundial es otra competición donde se juegan eliminatorias y estos partidos no tienen validez para esta competición, para la clasificatoria del Mundial. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se entiende, verdad? Eso, chicos, es una conclusión de ignoratio elenchi o conclusión inatingente. Es decir, que las inferencias no guardan relación con la conclusión de las premisas. ¿Se entiende, verdad? Claro, es como decir, gato más perro es igual a elefante, claro. No tiene sentido, ¿verdad? Aunque sí podría tener sentido al decir, por ejemplo, un mamífero más otro mamífero, y por lo tanto es un mamífero, ¿no? Ahí podría ser, ¿sí? Y listo. Puse este ejemplo del fútbol para que se pueda entender con mayor claridad. Otro ejemplo, profe, sus ejemplos son malditos, ya. Listo. Otro ejemplo, al que acá nos dice, Esteban nos dice, mamífero más mamífero sería ave, ¿no? Eso no tiene sentido, ¿no? Porque las premisas no son, pues, no son lógicas, no guarda relación con la conclusión. Es como yo y ella igual nunca pasará, algo así, algo así. Ahora sí, chicos, creo que ya quedó claro. Vamos a pasar a la siguiente, ¿ya? Vamos a pasar a la siguiente falacia. Pasamos a la siguiente falacia. Ahora vamos a, ahora vamos a eliminar esto y vamos a hablar del argumentum ad hominem.
¿ya? Del argumento ad hominem. Listo, vamos a hablar del argumento ad hominem. En esto que está de moda, ¿no? ¿Qué es el argumento ad hominem? Es, por ejemplo, cuando uno está argumentando, está debatiendo con una persona y en lugar de atacar los argumentos, atacas a la persona. Es decir, por ejemplo, acá existe, ¿no? Un debate económico, ¿no? Y pues los vamos a resucitar a estos personajes, a ambos personajes que tenemos acá, a Adam Smith y a Carlos Marx, a ambos, ¿no? Y nosotros los peruanos, típicos peruanos, vamos a decir, vamos a hablar de economía, vamos a traer a Adam Smith y vamos a traer a Carlos Marx. Y la gente, ¿no? Vamos al teatro o vamos al auditorio y a escucharnos a ambos, ¿no? Han revivido por 2 horas, ¿no? Para nosotros nada más. Y vamos a escuchar a Adam Smith y nos va a gustar lo que vamos a decir y vamos a debatir con él y nos va a parecer, ¿no? Va un intercambio locuaz de ideas, un intercambio genial, ¿no? Porque vamos a congeniar, vamos a compartir quizás sus ideas económicas. ¿Por qué? Porque es como quien dice, es de derecha, ¿no? Como muchas veces hablan acá en el ámbito político. Pero cuando hable Carlos Marx, inmediatamente vamos a decir en nuestra mente, él es rojo, o él es comunista, o él es marxista y por lo tanto no sirve sus ideas, ¿no? Y no nos vamos a enfocar en cuanto a escuchar sus propuestas económicas que tenga, porque ya tenemos un preconcepto dentro de nosotros al decir, como es rojo, no vale, ¿no? O como es rojo, también es terruco, entonces como es terruco, no se le debe de escuchar. Entonces, ahí hay un concepto de argumento ad hominem, ¿no? Porque uno, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad alguna vez de estar en Lima y estaba en la Plaza San Martín. Y en la Plaza San Martín hay este debate, ¿no? Que siempre voy a escucharlos, hay veces cuando estoy en Lima, el de el Ágora Popular. En el Ágora Popular muchas veces debate, ¿no? Hay un señor muy famoso que es Jaimito. Y hay un chico que le dicen el filósofo. Y están debatiendo y hay veces, ¿no? Dicen, ¿no? Viene un señor que es mucho mayor, ya de 70 o 60 años, y es muy, ¿no? Es muy sabido en su tema. Está debatiendo, y como que ya la cosa se pone caliente y le empieza a decir, no, pero tú no sabes más que yo porque tú eres un chibolo, ¿no? Tú eres un joven aún, tú eres un mocoso. Yo ya soy más mayor que tú y he vivido más años que tú y por lo tanto sé más que tú. Y se van al plano personal y ya no tanto al de las ideas, como debe de ser la esencia de un debate. Entonces, ahí que se está cometiendo una falacia, un argumento ad hominem, ¿no? O eso es una falacia ad hominem. Por eso es que dice acá, contra el hombre, ¿verdad? ¿Se entiende, chicos? Claro, está bien. Yes, yes, yes. O sea, si es rojo este ruco, no, chicos, ese es distinto. ¿Ya? Listo, no se ataca al argumento, sino a la persona, ¿ya? Listo. Eso, chicos. Ya, pasamos. No nos emocionemos, pasemos. Listo. Ahora vamos a pasar al argumento ad baculum, ¿ya? A la falacia ad baculum. ¿Qué es la falacia o el argumento ad baculum? Eh, es el argumento que pretende la aceptación de una conclusión apelando a la fuerza, ¿ya? A la fuerza, ¿ya? A la fuerza o a la amenaza de usar la fuerza. Argumento que recurre al temor o al miedo, ¿ya? Un ejemplo, ¿dónde sucede muchas veces esto? Yo lo puedo decir porque he tenido la oportunidad de servir, ¿no? Al ejército. Y muchas veces cuando en el ejército se habla por grados o por antigüedad, ¿no? Cuando uno está más tiempo, generalmente al que llega recién se le trata como que le impone muchas cosas, ¿no? Y en el ejército a veces, ¿no? Uno está tan aburrido cuando uno ha servido en zonas de emergencia que no hay celular, no hay nada de esas cosas. Muchas veces los soldados no estamos ahí, ya tenemos el grado de cabo o el grado de sargento, ¿no? Y cuando uno es cabo ya tiene, como quien dice, ¿no? Mayor respeto, ¿no? De parte del soldado que recién está entrando. Y así la línea de oficiales y todos los demás, ¿no? Todo se maneja por grados y por jerarquía, ¿no? Y por antigüedad, sobre todo. Y cuando vienen los soldaditos, ¿no? Cuando ya uno es sargento, uno ya es cabo, viene un soldadito y uno por molestarle, ¿no? Para hacer hora, como quien dice, ¿no? Le pregunta, ¿cuánto es 2 más 2? Y te dice 4.
El otro le dice, no, 10 planchas o 10 ranas. ¿Por qué? Porque para mí 2 más 2 son 3, ¿no? Y el otro te tiene que decir sí, pues, porque es una orden de parte de un superior, ¿no? No puedes decir no. O te dice, no, estás ahí, ¿no? O yo recuerdo las primeras veces cuando llegamos, ¿no? Nos dijeron, no puedo dormir, alguien de mi promoción dijo, un soldado antiguo, ¿no? Un sargento le dijo, no puedo dormir, ¿sabes qué? Ven y cántame una canción, ¿no? ¿Y qué creen que hacía, no? Tenía que cantar, pues no había otra opción. Pues que estábamos en el Ebrahim y decía, no, me he cansado, ¿no? No sé si me puedes cargar. Y teníamos que cargarle, ¿no? Porque era un sargento. Y eso es así, ¿no? No necesariamente hacíamos las cosas porque nos complacía, sino que porque era una orden, ¿no? Y por medio de esta orden implícitamente había una amenaza, porque sabíamos que si no cumplíamos esa orden, posiblemente nos pueda sancionar, ¿no? ¿Y cómo nos sancionaba? Sin dejarnos dormir o con castigos físicos, ¿no? Por ejemplo, hacer planchas, hacer ranas, estar corriendo, darnos nuestras 20 vueltas al estadio, ¿no? O 20 vueltas al cuartel, ¿no? Cosas así. Entonces, ese es un argumento ad baculum, ¿no? Que uno dice sí por miedo a ser amenazado por el uso de la fuerza, ¿no? Y ahí se daba el caso, ¿no? Que muchas veces nosotros veíamos a los soldaditos nuevos y les decíamos, ¿no? Uno que llegaba recién, hey, tú ven, ¿no? Mi nombre le decías, ¿no? Mi nombre al golpe, ¿no? Y no sabía, ¿no? ¿Cómo podría saber tu nombre, ¿no? Si nunca te ha visto. O le decía, no, mi nombre algo, o cómo se llama mi hermano, o cómo se llama mi papá, o cómo se llama mi mamá, ¿no? Y cosas así por molestar, ¿no? A veces, ¿no? Es como una tradición en el cuartel y cosas así que se dan. Pero el argumento no es porque haya una aceptación o una explicación real del tema, sino simplemente es aceptado por amenaza o por la amenaza del uso de la fuerza o porque simplemente se recurre por temor, ¿no? ¿Se entiende, chicos? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Se me perdió. Ahí se me perdió, se me perdió. Sí, en el terrorismo también. Eh, Muchas veces ¿qué pasaba, no? Eh, Se habla muchas veces del terrorismo, pero quien en realidad ha estado muchas veces en el conflicto, como quien dice, ¿no? En el medio entre el terrorista y el soldado ha sido, ¿no? El poblador campesino, porque no sabía qué hacer, ¿no? Porque se encontraba confundido. Y muchas veces cuando el terrorista venía, ¿no? Y le robaba su ganado, entonces no podía este, contradecir al terrorista porque tenía miedo que lo fusile o que lo pueda torturar o que lo pueda matar, ¿no? O alguno de sus familiares en todo caso. Pero también si contaba esto al policía o al ejército, también corría la suerte que el mismo ejército o la misma policía también lo pueda sancionar a él o no, inclusive acusarlo de terrorista porque no sabía si le iban a decir que era como que dice, un cómplice o que por qué había dado sus ganados o había alimentado a los terroristas y si esto también se enteraban los terroristas también venían a amenazarlo a él porque había hablado de que ellos habían pasado ahí como que estaba soplando a los terroristas, ¿no? Y era una confusión así total, ¿no? Brutal, donde uno no sabía a quién apoyar porque tenía el miedo que o bien el policía, o bien el soldado, o bien el terrorista lo puedan amenazar. Y ese era el temor, ¿no? Muchas veces, y es por eso que no hablaban, ¿no? Y tanto el soldado, también muchas veces el terrorista mismo abusaban del campesino, ¿no? Que no tenía a quién recurrir en esas instancias, porque ahí no existía pues defensoría del pueblo, no había ministerio público, no había ministerio de poblaciones vulnerables ni nada por el estilo, ¿no? Entonces ahí sí se cometió este argumento, como quien dice, ¿no? A mucho abuso. Sí entran, ¿no? Pero como te digo, ¿no? Es como estamos en un lugar alejado, no hay presencia, ¿no? Del Estado. A lo máximo que ha existido son los militares, ¿no? Que han llegado ahí. Y los militares muchas veces no ejercen, ¿no? El uso adecuado ni proporcionado de la fuerza, sino que muchas veces tratan de intimidar antes que hacer, ¿no? Un uso debido de la fuerza, un uso debido del derecho, un uso debido, ¿no? Del poder punitivo del Estado. Y simplemente a veces los coacciona, ¿no? Y uno por el temor acepta, ¿no? Y eso también se ha dado bastante.
¿Se entiende, chicos, verdad? Ya sabemos que el argumento ad baculum es con amenaza, ¿verdad? Es bajo, ¿no? Bajo la intimidación. Listo, pasamos. Ahora vamos a pasar al argumentum ad misericordiam, ¿ya? ¿Qué significa decir ad argumentum ad misericordiam? Es una falacia, también es un tipo de falacia, ¿no? Es decir, cuando uno recurre, ¿no? A la misericordia ¿no? De las personas o a la compasión o a las emociones convexas. Es decir, por ejemplo, no te peleas con tu enamorado, ¿no? Y tu enamorado ya no sabe cómo explicar su infidelidad y recurre a llorar, ¿no? Y tú como lo ves triste, lo ves llorando, lo perdonas, ¿no? Porque a pesar que no haya existido ningún argumento, a pesar de todo lo que te ha dicho, tú caes en una falacia, ¿no? Porque al verlo llorar, tú lo perdonas, ¿no? Y por ejemplo, la imagen que vemos acá, ¿no? Él es un jugador brasileño, David Luiz, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, que he vivido un poco más que ustedes, he visto mundiales, un poco, mayor cantidad de mundiales que ustedes, ¿no? Y este fue el mundial del 2014, que organizó Brasil. Y este es un jugador que se llama David Luiz, era el capitán de Brasil, ¿ya? ¿Y qué pasó en este partido? Este partido era contra Alemania, si no mal me equivoco, era contra Alemania. Y Brasil de local pierde 7-1, goleado 7-1, ¿no? Y en el primer tiempo estaba perdiendo 5-1, 5-0 en el primer tiempo. Y en 10 minutos creo que les hacen 3 goles o 4 goles. Y acá no la explicación, ¿no? Ya no tienes argumentos, ¿no? ¿Cómo defiendes esa derrota, ¿no? ¿Qué ha pasado? La gente se explica, ¿no? Es una catástrofe. Brasil goleada en su mundial, en su casa, y en el primer tiempo ya estaba eliminado. Era una derrota al orgullo brasileño que nunca se había dado, pues. Y el argumento de David Luiz fue llorar, ¿no? Y llorando como que no más, ya la gente dice, no, pues, están destrozados, ¿para qué más los vamos a hacer leña, ¿no? Ya no vamos a hacer leña del árbol caído, como se dice, ¿no? Entonces, ya las cosas se aminoran. Ese es un argumento que recurre David Luiz al argumento ad misericordiam, ¿verdad? Se entiende, chicos, ¿verdad? El maracanazo, así es. Ese escojo, ya, se entiende, listo, listo. Ya, cuando se recorre a los sentimientos para hacer valer tu argumento. Listo, chicos. Vayamos a la siguiente falacia entonces. Argumentum ad populum. ¿Ya? Estos argumentos, chicos, ¿qué son? Nos dicen que son los argumentos dirigidos al pueblo, ¿ya? Argumentos dirigidos al pueblo, ¿ya? No son en rigor a una especie distinta, sino que se atribuye esa designación a todos los recursos retóricos que buscan ganar consenso popular a favor o en contra de cierta conclusión que no está sustentada en pruebas, ¿ya? Buscan, y subrayamos esta parte, buscan ganar el consenso popular a favor o en contra de cierta conclusión que no está sustentada en pruebas valederas. Por ejemplo, ¿no? Estas marchas que están realizando, ¿no? De ambos candidatos, ¿no? Es decir, existe fraude, ¿no? Y buscan, ¿no? Ambos grupos, ambos bandos, muchas veces tratar de representar a un sector de la población, ¿no? Es como decir, ¿no? Acá hay como que habrán, pues, en las marchas habrán habido 10.000 personas, por decirlo, ¿no? 10.000 personas tratan de representar a 8 millones de peruanos, ¿no? Y el otro grupo también así. Los otros 10.000 tratan de representar a los 8 millones y 40.000 más, y el otro a los 8 millones 40.000 menos, ¿no? Y así, ¿no? Y ambos se atribuyen la voz del pueblo para decir que existe fraude, y el otro también dice, ¿no? Que no al golpe, ¿no? Y ambos así. Pero no existe una conclusión que pueda comprobar ese dicho, ¿no? O esa inferencia que estos grupos están transmitiendo, ¿no? Transmiten una inferencia, pero sin tener pruebas, ¿no? Pero simplemente lo único que lo sustenta es decir que tenemos consenso popular o porque nosotros somos el pueblo, por eso tenemos la razón, pero no tienen una prueba real o concreta para decir que sí, efectivamente existe fraude, ¿no? ¿Se entiende, verdad, chicos? Ahí está. Esta es la idea, apelar a la opinión de la mayoría. Con eso creemos tener la razón muchas veces y decimos, somos pueblo y tenemos la razón, pero no somos todos en sí. Generalizamos muy fácilmente. Pasemos al siguiente. El argumentum ad ignorantiam, ¿ya? Argumentum ad ignorantiam, ¿ya? O el argumento de la ignorancia ajena. Esto ocurre cuando, por ejemplo, se pretende dar por comprobada una tesis, mira, se da por dar por probada una tesis a partir de un hecho que no se han podido
probar la tesis contraria, ¿ya? Y lo voy a marcar ahí, ¿ya? Da por probada una tesis a partir de un hecho que no se ha dado, que no se ha podido probar la tesis contraria, ¿ya? Es decir, como no has podido probar lo contrario, eso quiere decir que existe, ¿no? O que no existe también. Como no existe, puedes decir, como no has probado, no has podido probar que existe, entonces no existe, ¿ok? O al revés, o a la inversa, ¿no? Por ejemplo, al decir, en este caso, Dios no existe, ¿no? ¿Por qué te preguntan, ¿no? Y tú vas a decir, porque nunca lo he visto. Y, y tú también, ¿no? Y la contraparte te diría, ¿tú crees en el millón de dólares? Sí, te vas a responder que sí. Y te va a preguntar, ¿pero lo has visto? Y ahí tu tesis se rompe, ¿verdad? Repito, mira, estamos tratando de probar una conclusión mediante una no comprobación. Por ejemplo, al decir que Dios no existe, ¿no? Tú estás probando directamente, le estás atribuyendo directamente y fundamentando de frente una conclusión al decir que Dios no existe. ¿Y tu argumento cuál es? Que no lo has visto o que nadie lo o nadie lo ha podido probar que exista. Simplemente por eso dices que Dios no existe. Y la otra parte te va a decir, entonces, ¿crees en el millón de dólares? Y tú vas a decir sí, pero ¿lo has visto? Y tú vas a decir no. Entonces, ¿cómo crees en el millón de dólares? ¿No? Y tu argumento se rompe. ¿Se entiende, verdad, chicos? Listo. Son argumentos que parecen sencillos, pero los identificamos, ¿no? Ahora que nos damos cuenta muy comúnmente en nuestra vida diaria. Y este es el argumentum ad verecundiam, ¿ya? Argumentum ad verecundiam, ¿ya? ¿De qué trata este argumento ad verecundiam? Consiste en invocar las opiniones de personas que por su inteligencia, por su doctrina, por su eminencia, por su poder o por alguna otra causa han adquirido fama y han establecido una reputación en grado de autoridad ante la opinión, ¿ya? Autoridad ante la opinión, ¿ya? Han establecido, y subrayamos esta parte, han establecido una reputación en grado de autoridad ante la opinión, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Tenemos a nuestro premio Nobel, ¿no? Mario Vargas Llosa. Y posiblemente, ¿no? Como dijo su esposa en algún momento cuando Mario Vargas Llosa recibía el premio Nobel y Mario Vargas decía, ¿no? Mi esposa, a pesar que cuando cree ser la más cruel de todas, me dice el mayor de los halagos, es decir, ¿no? Me dice, tú, Mario, solamente sirves para escribir. Y quién sabe es así, ¿no? Tal vez nuestro Nobel sea un gran escritor, uno de los mejores, ¿no? Un orgullo nacional, un orgullo para Arequipa, pero tal vez sea simplemente eso, ¿no? Un gran escritor. Es decir, como pedirle a Mario Vargas Llosa opinar sobre política, tal vez sea como pedirle que juegue fútbol, ¿no? Como gran, como futbolista va a ser gran escritor, obviamente, ¿no? Y como político también quizás sea siendo un gran escritor, pero ¿por qué tomamos en cuenta su voz, no? Porque obviamente es una eminencia en el arte de la literatura y también tiene una reputación a nivel mundial, porque no en vano es un Nobel. Sin embargo, muchas veces eso no lo es todo, ¿ya? Porque también como hemos dicho, ¿no? Los Nobeles no son dioses, ¿no? Los Nobeles también cometen errores, ¿ya, chicos? Entonces, hay un ejemplo de un argumento, un ad verecundiam, en este caso, una falacia ad verecundiam. ¿Se entiende, verdad? Ese español. Ya, chicos, está ahí. Vamos bien, vamos bien. Listo, vamos bien. Ahora pasemos al siguiente, ¿ya? El siguiente argumento o falacia que le denominamos no causa pro causa, ¿ya? O simplemente conocida como la causa falsa. Este consiste cuando se precipita e infiere que un hecho es causa de otro, no es más que una coincidencia que antecede al hecho. Tiene que ver con supersticiones, creencias populares, religiosas, se funda en el desconocimiento de las causas reales, ¿ya? Y vamos a subrayar esa parte, ¿no? Eso es en sí, en síntesis. Tiene que ver con supersticiones, creencias populares o religiosas, que generalmente estos se fundan en el desconocimiento de las causas reales y objetivas
de los hechos. Es subjetivismo puro, ¿no? Subjetivismo puro, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿no? El Reinaldo dos Santos, ¿no? Que es el profeta de América, ¿no? Y yo recuerdo desde el 2009 o 10 predicía por el terremoto cada año, ¿no? Ese era, en diciembre salía Reinaldo Santos a decir que al año siguiente iba a haber un terremoto sí o sí, que se preparara Lima, que va a haber un terremoto de 8 grados, ¿no? Y todos los años, desde el 2011, 12, 13, 14, 15, 16, han pasado como 8 años, creo, y por fin la ha atinado, pues, ¿no? Pero no, tampoco ha sido un terremoto, ¿no? Ha sido un sismo. Entonces, y la gente dirá, no, Reinaldo dos Santos lo ha dicho, siempre lo ha previsto, siempre lo decía en la tele, ¿no? Pero obviamente un terremoto o un sismo en una zona donde existe gran actividad por las actividad sísmica, por las placas de Nazca, es muy ¿no? Es obviamente que va a existir, ¿no? Es como decir que la tarde va a anochecer. Eso es obviamente que va a ocurrir porque es parte de la naturaleza que oscurezca pasado las 18 horas o 19 horas en nuestro país. Es algo similar, ¿no? Pero muchas personas van a recurrir a esta falacia no causa pro causa porque simplemente lo van a ¿no? relacionar con supersticiones, creencias populares o religiosas, ¿no? Por ejemplo, al haber dicho, ¿no? Reinaldo dos Santos al predecir, por ejemplo, una victoria de Keiko Fujimori, ¿no? Dijo, la siguiente presidenta en el 2011 ya dijo que iba a ser Keiko Fujimori y perdió, ¿no? En el 2016 también lo dijo lo mismo y perdió. En el 2021, en este año, también dijo que Keiko Fujimori ganaba las elecciones y también perdió, ¿no? Y la gente le dice, ¿no? Le atribuye, ¿no? Este argumento, ¿no? El argumento, ¿cuál es entonces? ¿Por qué perdió Keiko, no? Y recurrimos a veces a este argumento, ¿no? Causa por causa y decimos, no, pues el salado es este señor, ¿no? El salado, él es sala, ¿no? Cada vez que este señor habla, Keiko pierde, dice, ¿no? Y ahí estaríamos recurriendo a esta causa falsa, ¿verdad? ¿Se entiende, chicos, no? Listo, chicos, sí se entiende al parecer. Listo. Pasamos al siguiente y al último, ¿ya? También existe el argumentum o la falacia plurum interrogatium o pregunta compleja, ¿ya? Este se asemeja muy ¿no? Muy, muy parecido al petito principio, ¿no? Donde se hace una petición del principio. Pero en esta ocasión va a ser en la forma interrogativa, ¿ya? Y el ejemplo dice acá, ¿no? Señor presidente, ¿volverá a hacer promesas que no va a cumplir? Y se cae de madura, ¿no? Parece algo lógico, pero mira, si yo te voy a decir, si tú me vas a decir, mi enamorada me pregunta a mí y me dice, Diony, ¿vas a volver a engañarme? ¿Y creen ustedes, chicos, que yo le voy a hablar con la verdad? Si yo pensara engañarla, le diré, sí, voy a engañarte. ¿Ustedes creen en eso, chicos? No, ¿verdad? No va a ocurrir, porque yo obviamente voy a recurrir a una falacia, ¿no? Y voy a decir, no, no te voy a engañar, porque en principio jamás diría que sí te voy a engañar, porque yo sé que ya engaño a las personas. Entonces, ese sería un tipo de falacia, un argumento interrogatium, plurinterrogatum o pregunta compleja, ¿ya? Típico, dice. Está bien, chicos, ¿ya ven? Es como preguntarle al político que si es sincero o que no va a robar al pueblo. Obviamente jamás te lo va a decir, porque si roba al pueblo, lo mínimo que quiere es que tú te enteres, ¿verdad? Jamás lo va a decir. Bueno, ha habido casos, ¿no? Donde sí lo han dicho, ¿no? Que alguien dijo por ahí, robo, pero hago obras, ¿no? Ese sería una excepción. Pasemos ahora. Anteriormente hablamos de los tipos de falacias de atingencia, ahora vamos a hablar de las falacias de ambigüedad, que son más simples, no son falacias en que van a tratar sobre todo sobre el uso inadecuado del lenguaje, ¿ya? Del lenguaje, ¿ya? Por ejemplo, las falacias de ambigüedad por ser equívocas, ¿ya? Este se produce, por ejemplo, cuando existe una ambigüedad semántica, ¿ya? Ambigüedad semántica. Ustedes saben que seme significado, ¿verdad? Y pues entonces deducimos que por ambigüedad semántica, es decir, que no existe un significado claro sobre un determinado, sobre una determinada inferencia. De eso trata. Y la anfibología se presenta por la ambigüedad sintáctica, ¿ya? Ambigüedad sintáctica. Y el énfasis o acento, eh,
es cuando se resalta o destaca parte del mensaje y cambia totalmente el significado, ¿verdad? Un acento, una coma puede, ¿no? Un acento en este caso puede cambiar o alterar el significado, ¿no? Del mensaje. Listo. Ahora sí, hasta ahí, chicos, la parte teórica y vayamos a la práctica, ¿ya? Ahora sí vamos a practicar todo lo que estamos repasando para de esa manera poder, poder aplicarlos en los casos prácticos que pueden presentarse en un examen, ¿no? Una evaluación. Ya, por ejemplo, nos dice acá, resucitan a Ferrando. Acá tenemos que establecer a qué tipo de falacia pertenece, ¿ya? ¿Qué tipo de falacia es? En la uno nos dice, resucitan a Ferrando, hará película sobre su vida. ¿Qué tipo de falacia o argumento equivocado será? Los veo en el chat. A ver, la C, argumentum ad verecundiam. No, sí, no, sí, ¿cuál? La B, a ver, ¿qué es la B? ¿La E? ¿Equivocó? No, no puede ser la B. La E, énfasis, no. Sería argumentum ad verecundiam, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está recurriendo a Ferrando, ¿no? Porque, ¿cuál es el argumento para hacer su película? Porque es Ferrando, ¿no? A ver, pero si yo muero, que me resuciten, a ver, ¿qué tan importante sería para que haga una película sobre mí? Soy un simple, triste y mortal común, ¿verdad? Entonces no tendría sentido, bueno, hacer la película sobre Pepito. Pero si hablamos de Ferrando, como que vende más, ¿no? ¿Por qué? Porque es un personaje, como quien dice, que es ¿no? Muy llamativo para la televisión y por lo tanto le hacemos le hacemos su película, ¿ya? Entonces en la uno sería la C, ¿ya? En la uno es la C. Vamos a marcar en la uno la C. En la 2 nos dicen, en la casa de, en la casa de en la casa Matusita existen almas en pena, pues muchos investigadores han pernoctado en ella y no han logrado determinar que no existan. ¿Cuáles? Ahí está. Es la A, ¿verdad? Porque están argumentando bajo un hecho que no se puede probar. Por eso creen que es la afirmación del hecho, pero que no se puede probar. Argumentum ad ignorantiam. ¿Ya? Pasamos a la 3, nos dice, los planteamientos filosóficos de Wittgenstein son erróneos, ya que fue un homosexual. ¿Qué sería, chicos? ¿Qué tipo de falacia? ¿La D? No. Mira, mira lo que están haciendo, mira. Los planteamientos filosóficos de Wittgenstein son erróneos, ya que fue un homosexual. ¿Qué se está atacando? ¿Al argumento o a la persona? A la persona, ¿verdad? Entonces sería la A, ad hominem. En esa falacia estaríamos cayendo. En la 4 nos dice, no existen ideologías alternativas al neoliberalismo, pues así lo aseveró el conocido escritor Jaime Bailey. ¿Qué tipo de falacia sería acá? ¿Cuál? ¿La B? ¿La C? ¿Ad populum? No. Es la B, ad verecundiam. Pues el argumento es como lo dice Jaime Bailey, pues es verdad, ¿no? Y no es así. Es como decir, ¿no? Es lo mismo, el mismo caso de Vargas Llosa, ¿no? Jaime Bailey es periodista, pero no es un economista, ¿no? Listo. Vamos, chicos, vamos. A las 5 nos dice, ninguno de nosotros ha podido establecer con pruebas suficientes que la pareja de Luisa le guarde fidelidad. Consecuencia, no queda duda alguna de que él le es infiel. ¿Qué tipo de argumentos se está utilizando o tipo de falacia? La E, ¿verdad? La E. Muy bien, chicos. Ad ignorantiam. Listo. Respondimos todos.
Vayamos a la siguiente. Ahora también probemos nuestros conocimientos. Ahora acá. En la 6 nos dice, el acusado no puede recibir tal pena. Consideren que fue un magnífico padre de familia y mejor vecino, el primero en la escuela y en la universidad. ¿Qué tipo de argumento sería? ¿Está recurriendo a qué? No, no es ad hominem, porque no está atacando a la persona. Ad populum, no, no está haciendo, no menciona la palabra pueblo, por ejemplo. No podría ser. Es la E, ignoratio elenchi. Trate de usar causas justificadoras, ¿ya? De un hecho que no tiene que ver nada. Un magnífico padre de familia, vecino, el primero de la escuela y la universidad puede cometer un error, sí. No necesariamente por ser un magnífico padre de familia, mejor vecino, padre de la escuela y de la universidad, va a ser un ser semidios, ¿no? Porque también es humano y tiene sus defectos, ¿ya? En la 7 nos dicen, cayó Evo Morales al bajar de las escaleras de avión. ¿Qué error o causa de falacia habría en este caso? Énfasis, equívoco, énfasis, ¿verdad? Porque al decir cayó o cayó, cambia el sentido de la palabra, ¿verdad? Entonces sería énfasis. En la 8 nos dicen, compramos relojes de hombres malogrados. ¿Qué tipo de falacia estaríamos incurriendo en este caso? Eso sí lo sabemos todos, ¿no? Es de anfibología. No sabemos qué está mal, el hombre o el reloj, ¿no? El hombre, profe, puede ser, puede ser. Ya, vayamos al siguiente, a la 9. En la 9 nos dice, todo racional es hombre, ninguna mujer es hombre, luego ninguna mujer es racional. ¿Qué tipo de falacia existiría en este caso? En la 9. No podría ser esto, tampoco podría ser esto. Causa falsa, no podría serlo. Nos queda la anfibología y el ad hominem. Nos dice, todo racional es hombre, ninguna mujer es hombre. Luego, ninguna mujer es racional. ¿Existe ad hominem? Sí, pero también existe anfibología, porque no hace uso adecuado de la sintaxis, ¿ok? No hace uso adecuado también de la sintaxis, por decir, eh, al decir hombre, se está incluyendo a ambas, ¿verdad? Tanto a ser varón o a ser mujer, y por lo tanto todo empezaría a caer en esto, ¿no? Todo este argumento caería, como quien dice, se desvanecería. ¿Por qué? Porque está hablando de ambos, al decir hombre, tanto del varón y de la mujer. Entonces vendría a ser ¿qué? Anfibología principalmente. En la 10 nos dice, le atropelló el carro. ¿Será porque en la mañana se cruzó un gato negro? Esa sí está fácil, ¿verdad? Esa es causa falsa. Causa falsa. En este de acá, en el 11, nos dice,
Los incrédulos en el fondo saben que Dios existe. Si siguen rechazándolo y se rehúsan a aceptarlo, ya les llegará el castigo merecido cuando mueran y vayan al infierno por toda la eternidad. No podría ser la E porque no hay misericordia. Acá hay una amenaza, no hay miedo al uso de la fuerza. Es decir, que te castigue. Es como lo que nosotros hacíamos con los soldaditos. Si no respondes lo que queremos, te vamos a sancionar con ejercicios o vas a dar 100 vueltas y con tu armamento por todo el estadio o por todo el cuartel, ¿no? Entonces, hay un argumento ad baculum, ¿no? Que recurre al miedo. Listo, chicos. Ahora sí pasamos al siguiente, ya el último, ¿ya? Ahora sí, vamos con el último. ¿Nos sale? Listo. Nos dice en la 12, nadie puede probar que Dios no existe. Para poder asegurar que Dios no existe en ninguna parte, tendría que poder observar al mismo tiempo todo el universo. ¿Cuál sería en este caso, chicos? La D, ¿verdad? Ad ignorantiam. Estamos tratando de aseverar algo con una falsedad, algo que posiblemente no se ha probado. Es como si no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? Es algo así. Y eso no puede ocurrir. En la 13, se vende perro pastor alemán, come de todo, le gustan mucho los niños. ¿A qué se está recurriendo acá? ¿A la D, ad hominem? No. Acá hay un error de anfibología. Anfibología, porque está diciendo, se vende un pastor alemán, un perro pastor alemán, nos dice, come de todo, y también dice, le gustan mucho los niños. O sea, si come todo, también se va a comer a los niños, eso se está refiriendo, ¿no? Y hay una falacia de anfibología, el uso inadecuado de la sintaxis. Ya, en la 14 nos dice, consuma esta línea de productos. Fíjese que es netamente peruana y de trabajo y da trabajo a más peruanos. ¿A qué se está recurriendo acá? En la 14. A la E, ¿no? Mira, no te está yendo al sentimiento, te está diciendo, mira, consuma productos peruanos. Fíjese que es netamente peruana y da trabajo a más peruanos. Al sentimiento, ¿verdad? Entonces eso es ad misericordiam en la, porque te está yendo al sentimiento, ¿no? Lo único que te ata no es la calidad del producto, sino porque es peruano, tienes que quererlo, te está diciendo prácticamente. En la 15 nos dice, el Sol, los planetas, los satélites y las estrellas son esféricas. Vamos a mover esto, ya para que lean. Son esféricas. Eso quiere decir que el universo entero ha de tener forma esférica. Este tipo de falacia es la que se llama por división, ¿ya? Por división. Es de tratar abuso a lo que cuando existe, ¿no? Un tipo de partes, cuando tratas de darle la explicación a partir de las partes a lo general o a partir de lo general a las partes. Eso se llama un tipo de falacia por división, ¿ya? Por división. 16. Falacia que se comete por ambigüedad sintáctica. La C, ¿no? Anfibología. Recordemos que el equívoco es semántico, pero en lo que es sintáctica, eso es anfibología. Listo, chicos. Hasta ahí hemos llegado y voy a pasarles la relación para que puedan apuntarse en la lista, ¿ya? Vamos a, ya tienen la captura.
Gracias, chicos, gracias. Parece lógica. Gracias, gracias. Voy a borrar esta partecita, espero ya tengan la captura. De todas maneras, van a tener creo que el video, entonces ahí pueden corroborar. Voy a borrar, listo. Vamos a detener la grabación. Ya está. Mm.